Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, bienvenidos nuevamente en este día en el cual seguimos perseverando en la gracia de Dios hasta la eternidad. Si sobrevivimos al calor de ayer, así como sobrevivió Job al fuego que cayó del cielo, hermanos, somos bienaventurados y bendecidos. Gracias a Dios, hoy nos encontramos fuertes y fortalecidos en el Señor. Esdras y Nehemías, dos hombres contemporáneos con la ayuda de Dios, con un propósito en su corazón, un propósito obviamente que no había surgido de ellos mismos. Cientos de años atrás, nuestro Señor había dicho por medio de un profeta que Él levantaría a un hombre, a Ciro, su ungido, que Él haría todo su deseo y reconstruiría una casa en Jerusalén. Cientos de años antes, nuestro Dios había visto la conducta por anticipado de su pueblo, un pueblo que se desviaría, un pueblo que se iría hacia otros caminos, desviándose de lo más importante, que era buscar la gracia y la presencia de Dios. El día de ayer, mis hermanos, yo reflexionaba en esta circunstancia. Entre más saciados nosotros estamos, más desganados en ocasiones nos volvemos. Repito, entre más saciados estamos, más desganados nos volvemos. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, y en la mayoría de los casos, la abundancia no trae un deseo mayor por buscar a Dios, sino por el contrario. Muchas veces nos sentimos llenos de tantos satisfactores, tenemos todo al alcance de nuestra mano. Antes, cuando había alguna necesidad, inmediatamente nuestro corazón volteaba hacia Dios para buscar una ayuda, un socorro. Ahora extendemos nuestras manos a un teléfono, y deje usted a un teléfono. Las extendemos hacia una aplicación inmediatamente. Tengo hambre, inmediatamente una aplicación y me satisface toda mi necesidad. Tengo esto, una aplicación. O sea, todo lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y esa abundancia en ocasiones nos hace entrar en un desgano. Hoy más que nunca la gente se encuentra rodeada del Evangelio. Se estiman, según las estadísticas hechas en los Estados Unidos, que un 85% de las personas ya mundialmente tiene acceso, si no es que un 90%, a la palabra de Dios. Es decir, quizás se cumpla lo que dice la Escritura, que este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es decir, en esa abundancia que nosotros tenemos, muchas veces nos volvemos desganados. Entre más facilidades nosotros tenemos de accesar a Dios, de esa manera más nos alejamos. Tenemos esta hermosa oportunidad, gracias a Él, de podernos enlazar cada mañana, poder bendecirnos unos a otros, tomar de la palabra de Dios, edificarnos como es lo más importante cada mañana, ir a la oración, a la palabra del Señor, la primicia que debe ser para Él, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. No que en ocasiones los hermanos o la humanidad en común, la primicia es el gimnasio, la primicia son los suplementos alimenticios para verse mejor en esta tierra, en lugar de buscar verse mejor para estar con el Señor en la eternidad. En lugar de buscar una transformación interior de su corazón, de su alma, para ser agradable a Dios, buscamos más que nada la apariencia, esto pasajero, temporal, que se quedará en esta tierra. El apóstol Pablo lo dice exactamente. Pero bien, en este contexto de lo que les digo yo, el pueblo de Israel tenía en abundancia, tenía todo. Sin embargo, en esa abundancia les sobrevino un desgano. En esa abundancia que Dios les había dado de la tierra, ellos se alejaron de Él, buscaron otros dioses, y en esa condición ellos se encontraban, después de muchos años, deportados en Babilonia. Aún así, la mano de Dios había dicho que ellos retornarían, que ellos regresarían. Dios jamás dejaría a su pueblo, Dios les sustentaría, los llevaría a la casa, a la tierra que Él prometió que les entregaría. Allí estarían. Fue una promesa esa hecha a sus padres. Así como Dios le hizo una promesa a su Hijo y esa promesa se cumplió, y tú y yo estamos aquí por la gracia de Él. Cuando nosotros encontramos a Esdras y Nehemías en esa época de restauración, junto con el profeta que les animaba y les decía, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera,
Entramos nosotros entonces en un entendimiento de que hubo una gloria primera, una gloria como la tuvo Salomón en su tiempo, pero dijo el Señor, la gloria de este templo será mayor. Y obviamente la gloria será mayor porque Él vendría a morar y estaría con ellos para siempre. Pero en ese transcurso, como vimos el día de ayer, encontramos a un Nehemías atormentado por la situación que veía en su pueblo. Y Dios les mandó a una reconstrucción. Yo te ruego por favor que vayas ahí al libro de Nehemías. Ahorita vamos a retomar lo que ayer iniciamos. Es decir, no vamos a retroceder. Precisamente es el título de esta mañana, no retroceder. Es decir, mantenernos. Cuando nosotros empezamos una obra de reconstrucción, vemos la necesidad que hay. Entonces, muchos en la obra de reconstrucción se desaniman. Y ayer llegamos a esta conclusión. Mucho pueblo se desanima, ve la circunstancia en la cual se encuentra y mejor retroceden, buscan otros lugares. Pero cuando hay un deseo en el corazón genuino de hacer la obra de Dios, permanecemos pese a todo pronóstico, pese a toda circunstancia, permanecemos allí. Quiero retomar un ejemplo solamente de lo que es la ingeniería civil. En la ingeniería civil se nos dice, al menos es la experiencia de ellos, que nunca una obra de reconstrucción es una tarea fácil. Nunca una obra de reconstrucción es una tarea fácil. Es más fácil, dicen los ingenieros civiles, construir sobre lo llano, construir sobre lo que no existe nada. Pero una obra de reconstrucción es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque tienes que quitar. Y no solamente quitar, tienes que dejar aquellas cosas que son de gran valor. Tienes que dejar los cimientos. Cuando Nehemías vio la situación en la cual se encontraba su pueblo, en extremo oprobio. ¿Por qué se encontraban en extremo oprobio? Porque la seguridad, la protección de aquella ciudad, sus murallas habían sido derribadas. Dice que sus puertas habían sido consumidas por el fuego. Luego entonces, si nosotros vemos las murallas destruidas, cualquier persona puede llegar. Hermano, en tu casa, al menos en nuestro país, con la inseguridad que vivimos, si no tenemos cercas, no nos sentimos seguros. Cualquier persona viene y se introduce. Hay lugares en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos que pueden tener vitrales o ventanales. Nosotros aquí en México no ponemos esos vitrales. En lugar de eso ponemos barrotes. Y si tuviéramos nosotros rejas como en los presidios, igualmente lo tendríamos. Es decir, es una inseguridad. Vivimos en la inseguridad. Ahora, este pueblo de igual manera se encontraba, su seguridad eran las murallas, pero no había murallas. Ellos podían tener un bien en su casa, de pronto venía un ladrón, ¿por dónde lo pueden detener? Si no había murallas que lo retuvieran. Las puertas entraban y salían por todos lados. Imagínense, entra un ladrón, entra por la puerta de enfrente, sale por la de atrás, o viceversa, entra por la de atrás, sale por la de enfrente, o se sale por la de arriba. Es decir, la inseguridad total. Esa era la condición del pueblo de Israel en términos llanos, en términos concretos, prácticos, objetivos. Sin embargo, Nehemías siente un llamado de Dios al ver aquella situación y aquella vida que estaban viviendo sus hermanos. Podíamos nosotros bien, en la comunidad que nosotros tenemos, algunos, pues preocuparnos solamente por nosotros mismos y no ver la situación en la que se encuentra la casa de un hermano. Pero aquí más que la casa de un hermano, era la casa de Dios. La casa de Dios, el templo de Dios estaba destruido. La ciudad de nuestro Dios, la ciudad amada Jerusalén estaba devastada. ¿Por qué? No porque Dios lo quiso hacer, sino por el pecado del mismo pueblo. Muchas veces decimos, Dios trajo este juicio a mi casa. No, ¿qué trajo este juicio? Nosotros con nuestras acciones, aún las que no vemos, como no lo veía Job, no veía la situación de su corazón, pero no es el propósito de Dios destruir, sino edificar. No destruyó el cuerpo de Job, sin embargo, lo reedificó, lo restauró. Tenemos al gran alfarero, Él es el que nos restaura, Él es el que no se rinde, es el que sigue perseverando. Y en ese sentido nosotros debemos de tomar la esencia del carácter de nuestro Dios, perseverar hasta el final, no rendirnos a pesar de que las circunstancias en ocasiones parezcan adversas y complicadas. Hermano, porque ninguna obra de reconstrucción sin la ayuda de Dios sería posible. Eso grabémoslo en nuestro corazón.
Ninguna obra de reconstrucción sin la ayuda de Dios sería posible. Y Dios quería reconstruir su casa. Levantó a un hombre que llamó para que hiciera la convocación a que todo judío pudiera regresar a su tierra. El pueblo de Israel no estuviera en ese lugar, en el Medio Oriente, si Dios no lo hubiera permitido. Estudia la historia y te darás cuenta cómo llegaban en barcos y ahí les retenía, cómo les atacaban, cómo los regresaban. Sin embargo, la obra de Dios hizo que permanecieran en ese lugar. Pero algo tiene ese pueblo que se llama identidad. Ellos no tienen puertas abiertas a cualquier filosofía, a cualquier pensamiento. Mantienen su identidad. Es lo que había en el pueblo de Israel. Cuando nosotros abrimos puertas a lo que sea, ¿y a qué me refiero? Cualquier viento de doctrina, uno por aquí, otro por allá, nos encontramos devastados, nos encontramos confundidos, no sabemos qué hacer. Pues sí, pero vemos una cosa, teología de la prosperidad, tomamos la confesión positiva, tomamos esto, tomamos lo otro, y entonces después nos encontramos todos confundidos. Confundidos porque precisamente porque abrimos puerta a toda clase de doctrina. No somos comprometidos con el Evangelio de la verdad, con la pureza del Evangelio. Abrimos puertas a que milagros por aquí, manifestaciones por acá, y al ratito andamos todos confundidos por todos lados. Hermano, así es la realidad de la humanidad. Y nosotros, como hijos de Dios en carne, no somos la exclusividad. Sin embargo, cuando hay hombres comprometidos con la verdad, a pesar de que están en una situación de comodidad, se comprometen con la verdad, como se comprometió Esdras, como se comprometió Nehemías, un compromiso hasta el final, pedimos la ayuda de Dios, nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestra condición, a pesar de que nosotros no hayamos sido lo que vivamos en esa situación de desobediencia o de rebeldía, como el caso de José, en el caso de Daniel, aún así reconocemos nuestros pecados y el pecado de nuestro pueblo. Entonces Dios ve la humillación y Dios voltea hacia nuestro corazón y entonces empieza la obra de restauración y la ayuda. Si nosotros nos vamos a la Escritura, te invito por favor a Nehemías, que debes de tenerlo ahí, capítulo 2, versículo 6. Hay una pequeña variante en lo que es el texto crítico siriaco con el texto hebreo. Obviamente estamos en una época en la que Esdras y Nehemías escribieron en arameo, partes de Daniel también. Por eso hacemos un análisis crítico hermenéutico, si le podemos decir de esta manera, de los textos para arribar a una mejor conclusión. 2.6 dice de la siguiente manera. Entonces, versión hebrea, traducción Biblia de las Américas, es una de las más confiables que yo considero. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él. Si nosotros nos vamos a la versión siriaca, nos dice, el rey me dijo, estás loco, omite este pequeño detalle. Las situaciones o condiciones del por qué esta diferencia no la podemos ver ahorita. Simplemente yo lo retomo, porque estando la reina sentada junto a él, junto al rey, era un consejo. Es decir, era una decisión que no podía ser influida de una manera o de otra. Estaban unánimes. Cuando la Escritura dice que cuando Nehemías pidió al rey volver a aquel lugar, versión siríaca dijo que el rey le dijo, estás loco. Versión hebrea dice que la reina estaba sentada junto a él. ¿Qué implica esto? Un consenso, un acuerdo, una unanimidad en la decisión que se va a otorgar. Obviamente en aquel entonces las reinas tenían mucho poder, lo siguen teniendo. Está la reina del Reino Unido ahorita, su influencia, su palabra tiene mucho poder. Bueno, también ahorita nuestras esposas, su voz tiene mucho poder. La voz de la mujer ha tenido poder desde el huerto, ¿no? Y si no, pues no estaríamos aquí, ¿no? Aquí estamos. Tuvo más fuerza que la voz de Dios ante el hombre, ¿no? El Señor había dicho una cosa, la mujer dijo otra y el hombre hizo y obedeció la voz de su mujer. Y por eso, varones, estamos aquí, por obedecer la voz que no deberíamos obedecer. Pero bueno, aprenderemos, ¿no? Dice la Escritura, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Le dice. Estamos hablando de una reconstrucción que no era fácil y que la reconstrucción tiene un tiempo. ¿A qué nos enseña la Escritura? Hermano, no te puedes pasar toda la vida esperando que las cosas sucedan por sí mismas. O sea, tienes que empezar una obra de reconstrucción. Si ves algo que está mal en tu casa, tienes que hacerlo. ¿Cuántas mujeres batallan ahí que los maridos ni siquiera van y arreglan el lavamanos o la llave? ¿Por qué? ¿Cuántos meses pasan? Y quizás digas tú, pues no tengo tiempo yo o no tengo la oportunidad, pero tienes dinero.
O sea, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad, es cuestión de querer hacer las cosas, es cuestión de aprender, es cuestión de disponerse a arreglar algo que está mal. Obviamente lo puede reemplazar, eso se llama negligencia. La Biblia nos enseña a los varones y tanto como mujeres a la diligencia, y lo que se requiere en una reconstrucción es diligencia. No puedes empezar algo y luego dejarlo. No puedes empezar algo y luego tirarlo. O sea, necesitamos continuar hasta ver. Obviamente el que nos ayuda es nuestro Dios, pero hay una parte muy importante, la parte volitiva, la parte de la voluntad humana que se esfuerza porque quiere. O sea, ¿quién es el que quiere ver algo bueno en su casa, en su congregación? Tiene que esforzarse. O sea, la obra de reconstrucción es pesada, es difícil. Y lo que más escasean en la obra de reconstrucción son manos. Y lo que más abundan son bocas que desaniman. Pero obviamente, hermano, aquellos que estamos convencidos de la obra de Dios, no nos desanimamos, no vamos a retroceder cuando Dios nos ha hablado y cuando vemos la mano de Dios en nuestro auxilio. Eso es lo más importante que queremos remarcar en esta mañana. La reconstrucción no sería posible sin la ayuda de Dios. Si no, sería una obra humana. ¿Qué nos anima? ¿Qué nos anima? Ver la mano de Dios. ¿Qué animó a Nehemías cuando vio que le hizo una solicitud al rey y que ni siquiera se la hizo? El rey se dio cuenta. ¿Qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué está tu semblante de esta manera? Entonces él expone la situación. Obviamente, hermano, encontramos gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente la encontramos en lo secreto, en lo íntimo con nuestro Dios. Jamás el rey Artajerjes pudo ver lo que Nehemías había pedido en su corazón. Simplemente él no se sentía bien. Yo estoy cómodo, ¿y cómo pueden estar mis hermanos en esta situación? Mis hijos, yo quiero que mis hijos no crezcan en este lugar de idolatría. Yo tengo una tierra, yo tengo una nación, yo quiero que mis hijos regresen a Jerusalén. Pero ¿a dónde van a regresar mis hijos? Como decía nuestro hermano Israel, el joven Israel, muchas veces los mayores pensamos, yo ya no tengo nada que hacer, yo no tengo nada que dar, yo estoy para recibir. No, no estamos para recibir, siempre estamos para dar. El Evangelio es claro, Hechos capítulo 20. Más bienaventurado es dar que recibir, palabras de nuestro Señor Jesús recordadas por el apóstol Pablo, que no quedaron en los evangelios, pero que quedaron registradas por un hombre que entregó su vida, que todo el tiempo estuvo dando, aún al final. ¿Qué dio al final? Su cabeza, dicen algunos, lo que no pudieron quitarle. Nunca le pudieron quitar la convicción de Cristo anidada en su corazón. Nunca se lo pudieron quitar. Y aún al final, animando a Timoteo a que no retrocediera. ¿Por qué? Porque Dios era su ayuda y su socorro. Ahora, en la obra de reconstrucción dice que estaba sentada la reina junto al rey y le dice, ¿cuándo volverás? Y le agradó al rey, dice, y le agradó al rey enviarme. ¿Por qué le agradó? Porque encontró la ayuda de Dios. Ahora, le dice, y yo le di dice, agradó al rey, versión hebrea, y yo le di un plazo fijo. Si tú te vas a la versión siríaca, dice en este caso que él, el rey, fijándole un plazo, fijándome un plazo, como si fuera el rey el que fijó el plazo. Aquí hay una pequeña variante en cuanto a que Nehemías dice, yo me fijo un plazo. En la obra de reconstrucción no podemos esperar 10 años. Es que nos vamos a dar un tiempo, como 1 Corintios 7, en los matrimonios, para ver cómo arreglamos nuestro matrimonio. Bueno, hay un plazo en el cual tenemos que llegar a una decisión y necesitamos ver resultados. En la obra de reconstrucción no decir, bueno, luego lo haremos, dejar las cosas en la nebulosa, a ver qué hacemos. No. O sea, los hijos y los padres tenemos que llegar en conjunto a una decisión que vamos a hacer para que podamos ver una obra y poder empezar a caminar. Sin un plazo, hermano, sin un plazo, pues lo que damos a la deriva, dejamos un esquife a la deriva solamente. Pero cuando hay un plazo, no, voy a ir y voy a regresar. Es decir, es una determinación, y eso es lo que hizo Nehemías. Y no solamente se fijó un plazo. Nosotros ya terminamos la lectura del libro de Nehemías, vamos en el capítulo 40 hoy de los Salmos. ¿Por qué? Porque no hemos retrocedido, porque hemos permanecido. Que ha habido dificultades, sí, paréntesis, pero regresamos aquí con Nehemías. Ya determinado, empieza a caminar y encuentra la ayuda de Dios a través del rey. Le da hombres para que le acompañen. Llegando allá, como veíamos el día de ayer, hace ver la situación a su pueblo. Vean la situación en la que estamos.
Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas por el fuego. ¿Tú crees que había adoración y culto en ese lugar? ¿Tú crees que la palabra de Dios se predicaba? Ahora, ¿qué era lo más importante? No era el templo, eran los hermanos que iban a llegar allá. Entonces la obra de restauración no es construir una casa. La obra de restauración primeramente empieza en nuestros corazones, para que un gran templo como el de Salomón, como el que tenían y que decía el profeta Ezequiel, rendían culto, y cuando observa Ezequiel por las fisuras de las grietas, vas a encontrar a los sacerdotes ofreciendo culto a otros dioses. ¿Para qué queremos un gran templo si nuestro corazón no está restaurado? ¿Para qué queremos un gran templo, como decía Salomón, con toda su gloria, cuando al final de cuentas Salomón se desvía en pos de otros dioses? ¿Para qué queremos un gran reino como David, cuando sus ojos ya no ven a Dios, sino ven a las mujeres que están bañándose en los ríos, y aparte que eran de otro hombre? Entonces, ¿para qué, hermano? ¿Para qué queremos un reino? ¿Un reino para qué? Para vivir en este reino de tinieblas. Decimos que tenemos un reino de luz y vivimos en el reino de tinieblas. Pues como que no, ¿verdad? ¿A qué estamos llamados nosotros? A una reconstrucción. Y si ciertamente este encuentro con la palabra no tiene tono devocional o de ánimo, sí tiene un tono, hermano, de hacer una invitación fuerte, firme, constante, a que nos esforcemos a restaurar nuestras vidas, a restaurar nuestra vida de oración, a restaurar nuestra vida de culto a Dios, a restaurar nuestra vida de entrega a Dios, porque todo esto terminará, todo esto acabará. La juventud tiene un gran problema el día de hoy. Viven para ellos, viven para sus deseos, viven para sus placeres. Y no te estoy hablando de la juventud del mundo, te estoy hablando de nuestra juventud, de los hijos que crecieron aquí en la congregación, que buscan solamente lo suyo. ¿Cuándo alguno de ellos busca hacer para la congregación? ¿Cuándo alguno de ellos busca el bien de la congregación? Están solamente centrados en sus vidas, en sus proyectos, en sus grandes empresas, mi nueva casa. Y si todo esto termina ahorita, hermano, si el Señor viene ahorita, si el Señor decidiera venir por nosotros ahorita, o nos llamara simplemente. Algunos dicen que la ola de COVID terminaría con el calor el año pasado. ¿Por qué? Yo inclusive lo pensaba. Viniendo el calor, destruye la cáspide de grasa del virus y todo esto se termina. Pues Dios nos dio una gran lección. No, en el mero calor, en el mero apogeo del calor, es cuando más se agudizó. Es Dios el que lo determina. Algunos pensaban, ya viene el calor, va a matar lo que queda del virus. Y miren cómo están los diarios ahorita. Lea usted los diarios. Repunte de la enfermedad, personas hospitalizadas, muertes. Y es realidad. Yo no me fío por lo que dicen los diarios. Me fío por las opiniones directas de los médicos en los hospitales. Es una realidad. Hermano, el hombre piensa, confía en sí mismo solamente. Nosotros podemos. La vacuna lo puede. Un médico acaba de morir con 2 vacunas. Con 2 vacunas. Murió. Hermano, no es la vacuna. Es la protección de Dios la que nos levanta. Es la ayuda de Dios. ¿Por qué no retrocedemos? A mí me impactan las palabras del apóstol Pablo. Derribados pero no destruidos. ¿Por qué? Porque su confianza y su ayuda estaba en el Señor. Entonces, una obra de reconstrucción no es posible sin la ayuda de Dios. Versículo 17 del capítulo 2. Les dije. ¿Por qué les digo yo esto? ¿Por qué se los digo? Hermano, porque lo veo, porque tengo la convicción, porque me encuentro en esta circunstancia, reconstruyendo mi vida, reconstruyendo cosas que están mal. Pero lo primero hay que verlo. Veo la situación que estuvo mal. Mi relación en mi familia no es buena en estos aspectos. La relación mía con los hermanos no es buena en estas situaciones. Ahora, lo primero que se restaura son las puertas. ¿Qué fue lo primero que restauraron ellos? Las puertas. No vamos a dejar entrar a cualquiera. Ni vamos a dejar salir a cualquiera. Vamos a controlar. Es decir, lo primero que se restaura es la puerta. Lo que se abre, lo que se cierra. Muchas veces nosotros cerramos nuestras puertas a la familia, a los hermanos, y las abrimos a otros, hermano. ¿Sí? Abrimos al mundo. ¿Quién sabe qué nos va a traer el mundo? Pero ahí está el mundo metido. Ahí abrimos, en lugar de abrir la puerta a la palabra de Dios, la abrimos a tanta filosofía, a tanto comentario. ¿Y qué son las puertas? Los oídos. ¿Qué es lo que entramos? Por nuestros ojos, por nuestros oídos. Eso pues es lo que sale del corazón. De la abundancia del corazón hablará la boca. ¿De qué habla tu boca? ¿De qué habla tu boca? De negocios, de proyectos, de casas nuevas, de carros nuevos, que el financiamiento a 5 años, a 10 años, la casa que voy a tener, el ahorro para mi hijo. ¿De qué habla tu boca, hermano? Pues de lo que habla tu boca, eso está lleno tu corazón. Honestamente, directamente, de eso está lleno tu corazón. Y no es un reclamo.
No es un reclamo, simplemente es una ver la realidad. Porque si nosotros no vemos nuestra realidad, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Queremos vivir un evangelio solamente bonito, donde la iglesia me reciban, que me siento bien. El evangelio no es para caerte bien, hermano. ¿Quién te dijo que el evangelio es para que vivas bien? El evangelio es para incomodarte la carne. Cuando el evangelio no incomoda tu carne, preocúpate, hermano. Preocúpate porque te están sembrando en la tierra. Y nosotros no somos de este mundo, somos de otro mundo. Ahora, si tú quieres ser de este mundo, pues hermano, que Dios te bendiga y quédate aquí. Te veo después de la gran tribulación, cuando el Cristo venga en gloria, allá te quedarás. ¿Sí? No, nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe que preserve el alma. ¿Por qué te hablo en este tono y de esta manera, hermano? Porque la situación es difícil, es dura. Estamos viviendo tiempos difíciles, no te confíes. No porque veas a la Europa regresando a los bares, porque no regresa a Dios. No regresa a la capilla de Westminster, a donde cuna del evangelio, de las doctrinas que dieron fortaleza y fuerza a esa nación. Aún la gente encumbrada va solamente ahí, se casa, ve las noticias. Ahí contraen matrimonio, después de que tuvieron 2, 3 matrimonios por atrás. Y después de que vivieron una vida en unidad con la persona en cuestión, en fornicación, hablemos claro. Y luego van y se casan a lo que fue. No, hermano, ¿cómo está eso pues? Y todavía la iglesia tolerando ese tipo de situaciones, evangelios progresistas que permiten toda clase de doctrinas en contra de la palabra de Dios. Unos hermanos en Estados Unidos sufriendo simplemente ya dictaminaciones de los jueces. Si habremos de enfrentarnos a eso, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pues mantenernos en la verdad, no tenemos opción. ¿De quién somos, pues? ¿De quién somos? Y la vida constante es una definición de quién somos, de quién eres tú. Y eso se manifiesta por las acciones, por tus obras. Él fue definido, Nehemías fue definido. Muchas veces a las personas que son definidas les llaman ultradoxos, ultraortodoxos, ¿no? Doxa la norma, ultraconservadores, no, ¿qué ultraconservadores? Pues ultrapecadores, diría yo, ultraliberales, ¿sí? Ultra alejados de la palabra de Dios. La norma es claro, la doxa es clara, ¿sí? El mandamiento es claro, ahí está. Dios no cambia. Que cambie el hombre será otra cosa. Bueno, y cambia el hombre, ¿pero para qué ha cambiado? Para encontrarlo en la situación que le encontramos. No tenemos una mejor vida, no tenemos un mejor planeta, no tenemos una mejor salud, no tenemos una mejor economía, no tenemos mejores generaciones, hermano. Sencillamente, no tenemos generaciones buenas. Hijos que crecen en desobediencia, la mayoría de ellos drogados, mantenidos por los padres. No trabajan, pero viven como si tuvieran los posgrados más altos, viviendo solamente de las prebendas de los padres. Nosotros somos los culpables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tomamos el carácter de Dios. Dios no les daba cuando estaban en pecado, los llamaba al arrepentimiento, los exiliaba. ¿Nosotros qué? No, hombre, los mandamos a centros donde pagamos un dineral para que sean restaurados y de ahí salen y otra vez al mismo caminar. No quieren, pues, no quieren. Hay cristianos que no quieren dejar ni el cigarro, ni la droga, ni la vida de pecado. ¿Por qué? Está en sus manos, hermano. El sacrificio de Cristo ahí está. Entonces, ¿cuándo vamos a ver una iglesia restaurada? Cuando veamos la realidad de nuestra condición. Pero mientras no veamos la realidad de nuestra condición, hermano amado, no vamos a poder avanzar. Nehemías empezó de ahí. Entonces, si no vamos a retroceder y vamos a estar determinados en ir en contra todo pronóstico, hermano, las cosas que yo estoy hablando ahorita son contra todo pronóstico. Yo sé que no es agradable, yo sé que estas cosas no se comparten, yo sé que esas cosas no se van a llevar para ningún lado. Yo sé, hermano, yo sé. Pero no estamos buscando a los muchos, estamos buscando a los pocos que quieren conformar una iglesia que sea columna, baluarte de la verdad. No queremos ser nosotros cristianos del montón, no queremos ser cristianos que vivan como viven los demás, obedeciendo los placeres del mundo. Nos llamarán ultraortodoxos, como nos quieran llamar. La Biblia lo define claramente, cristianos bíblicos, punto, bíblicos, lo que dice la palabra. Muchos pastores se han dejado llevar porque, no, pues ¿cómo le voy a hacer sin dinero? Pues ¿cómo le vas a hacer sin dinero? Preocúpate cómo le vas a hacer sin Dios, que ese es el problema. Preocúpate que algún día darás cuenta por las almas que el Señor te ha encomendado. Muchos quieren tener miles y miles, no pueden rendir cuentas ni por 5 y quieren tener miles. Imagínense, no pueden rendir cuentas, no saben ni cómo se encuentran 5 de sus ovejas, menos miles. Totalmente un mundo, hermano. Pero
¿Cuál es? Santo Padre, media hora. No entré a lo que querías entrar, pero creo que es importante, porque toda obra de restauración inicia con un ver la realidad. Y tenemos que reconocer, hermanos, como reconoció Nehemías, que no estamos bien. Cuando tú digas estamos muy bien, preocúpate. Cuando alguien dice, todo bien, gloria a Dios, todo bien, todo bien. Por la gracia de Dios, sí. Por la gracia de Dios, aún mal, seguimos estando bien. Pero busquemos en el fondo de nuestro corazón para empezar una obra de reconstrucción, sabiendo sobre todas las cosas que una obra de reconstrucción es complicada, es difícil, pero tenemos la ayuda de nuestro Dios. Si no tuviera la ayuda de mi esposa, yo pues no pudiera estar aquí, ¿verdad? Gracias a Dios que todos tenemos ayuda. Oramos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús. No me voy a retirar ahora, hermano, voy a permanecer aquí. Y tú también permanece allá atrás. Hagamos un pacto y un compromiso delante de Dios. No podemos estar hablando la palabra solamente para sentirnos bien. No. La palabra debe hablarse para que mueva nuestro corazón a ver la realidad de cómo nos encontramos. Solamente así podemos retornar verdaderamente fortalecidos para empezar a reconstruir con visión. Porque sin visión, hermano, no sabemos ni a dónde vamos. Estamos claros nosotros a dónde vamos. Vamos a una reconstrucción que esté cimentada en la palabra, que esté cimentada en el fundamento que Dios nos puso. Un lindero que no podemos traspasar ni mover. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, mis hermanos allá, de frente, cara a cara, Señor, aquí, sin retirarnos unos de otros, Señor, hacemos un compromiso delante de ti. Primeramente del reconocimiento de nuestra vida, el reconocimiento de nuestra situación, de nuestra condición. Después, Señor, reconocimiento de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra congregación, el lugar que tú nos has permitido tener para adorarte y glorificarte. Señor, no nos sentimos desanimados por lo que hemos dejado de hacer. Hoy es un nuevo día y es un día para empezar, Señor, dejando atrás lo que quedó atrás, viviendo este presente y construyendo un futuro, Señor, que no nos agrada a nosotros, sino que sea agradable a ti, porque agradándote a ti, nos agradaremos nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, empezamos hoy una obra de reconstrucción en muchos aspectos, Señor, sabiendo y reconociendo primeramente nuestra condición y por otro lado, Señor, sabiendo que tú eres nuestra ayuda y que tú harás sentar a una reina al lado del rey para que en unanimidad nos otorguen la biena, Señor, de poder salir y poder continuar y después regresar, Señor. Y como Nehemías, después volver a regresar y ver que otra vez se desviaron, Señor. Padre, si nuestra condición es necia, terca, Señor, gracias a Dios que tú eres bueno, misericordioso y justo, Señor, que no tomas en cuenta nuestros pecados, sino que tu misericordia es nueva cada día, Señor, y nos alientas. Y tu reprensión en amor, Señor, nos atrae a ti y no nos aleja. Padre, en el nombre de Jesús, yo termino esta mañana orando para que tú a todos nos ayudes y nos bendigas, porque no hay justo ni a uno, no, Señor. No soy mejor que mis hermanos, ni mis hermanos son mejores que yo, Señor. Todos somos pecadores, Señor, necesitados de tu gracia, de tu compasión y de tu ayuda. Así es que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a iniciar una obra de reconstrucción complicada, difícil quizás, pero restaurando puertas, restaurando murallas, Señor, para habitar y estar en toda seguridad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les dejo ahora sí.